Mi nombre es Evelyn Carter. Tengo 58 años y durante más de 3 décadas serví en el ejército de los Estados Unidos. Fui oficial al mando en operaciones especiales. Entrenada en estrategias de extracción de alto riesgo y en el silencio, mi expediente sellado, mi medalla guardada en una caja que nadie jamás ha abierto. Mi nombre borrado de la misma familia a la que una vez luché por proteger. El domingo pasado, estuve detrás de una cerca en la ceremonia anual de regreso a Casa Militar de la familia Carter, un evento que se celebra cada año para honrar a los hombres y mujeres de nuestra sangre que han vestido el uniforme. Mi padre estaba sentado en la primera fila. Mi hermano llevaba el uniforme de capitán. Mi sobrina y mi sobrino, en la marina, dieron un discurso sobre el legado. Reían, posaban para fotografías. Se llamaban a sí mismos la línea de un servicio. Orgulloso. Pero cuando pedí asistir, solo para sentarme en silencio al fondo, me dijeron que no. No estaba invitada. No era bienvenida. Dijeron que había fallado. Que no tenía lugar en una ceremonia que celebraba el honor. Se burlaron de mí por lo que sucedió en Siria. Una decisión que tomé hace 15 años cuando ellos no entendían y nunca quisieron entender. Abandonaste tu mando. Me dijo una vez mi padre. Deshonraste el nombre Carter. Nunca preguntaron qué fue lo que realmente pasó. Nunca les importó. Así que no discutí, no supliqué, me quedé detrás de la cerca de malla metálica, vestida de civil. Mientras leían los nombres de los llamados héroes de nuestra familia. El mío no estaba en la lista, pero 5 minutos después de que empezó la ceremonia, pasó algo. El suelo comenzó a temblar. No por la música, sino por motores. 20 Humvees doblaron la esquina en una formación ajustada, se movían como una pared coordinada de trueno. 200 soldados, con polvo levantándose tras ellos como una cortina. No disminuyeron la velocidad, no dudaron. Rodearon el campo en silencio. Entonces apareció un SUV negro. Se abrió la puerta y descendió un general de 4 estrellas. Caminó más allá de los invitados sorprendidos, más allá de mi padre, que ya se había levantado de su asiento, y más allá del podio, donde mi hermano permanecía congelado a mitad de su discurso. El general se detuvo frente a mí, fuera de la cerca. Me miró a los ojos y luego, delante de todos, hizo un saludo militar. Bienvenida de nuevo, General Evelyn Carter. Lo dijo fuerte, firme, sin lugar a dudas. Y de repente, fue mi nombre el que resonó en el aire. La multitud quedó en completo silencio. Las cámaras se detuvieron. Nadie se movió. Mi padre no habló. No pudo hacerlo. El hombre que una vez dijo que yo era un fracaso quedó sin palabras. ¿Quieres saber qué hice para merecer ese saludo? ¿Por qué 200 soldados llegaron como un desfile militar sin aviso? ¿Por qué el mismo gobierno que me despojó del título hace 15 años eligió honrarme ahora? Entonces sigue escuchando, porque si solo lees los titulares pensarás que abandoné una misión. Pero si escuchas la historia, entenderás por qué rompí la cadena de mando para salvar a 43 niños y por qué guardé silencio durante más de una década, hasta el día en que se me negó un asiento en mi propia familia. No fui ese día para recibir reconocimiento. Fui para recordarles que borrar mi nombre no borra la verdad. Y esta vez, no fui la única que lo recordó. No aparté la vista cuando rugió el primer motor. No tuve que hacerlo. Conocía ese sonido. Ese bajo y poderoso retumbar de un diésel táctico en movimiento sincronizado. No un desfile civil. Eso no era una exhibición de la Guardia Nacional. El ruido creció. Las sillas comenzaron a vibrar. Los niños en el césped delantero se taparon los oídos. Los invitados miraron hacia la calle, confundidos, entrecerrando los ojos contra el sol. Entonces alguien dijo, ¿son esos Humvees? Aparecieron doblando la esquina en formación perfecta. 20 de ellos. El polvo se levantaba, detrás de las banderas americanas colocadas a ambos lados. Sin música, sin sirenas, solo silencio. Y acero. 200 soldados saliendo en filas de 10. Sin que se pronunciara una sola palabra. Toda la multitud del evento se paralizó. Yo permanecí, detrás de la cerca de malla metálica, con las manos todavía cruzadas, mi rostro impenetrable. Pero, por dentro, mi corazón se calmó, mi respiración se volvió medida. Había solicitado exactamente 45 minutos de desclasificación, ni más ni menos. Y ese reloj acababa de empezar a contar. El último vehículo se detuvo en el centro. Se abrieron las puertas y descendió el general Malcolm Rhodes, comandante del mando central del ejército de los Sioux, 4 estrellas en cada hombro, 35 años de servicio. Un hombre al que no veía desde el día en que me dijo que cargara con la culpa por Siria. No miró hacia el podio. No reconoció a mi padre. Caminó directamente hacia la cerca. Se detuvo a 1 metro frente a mí y saludó. Preciso, limpio, formal,
Bienvenida de nuevo, General Evelyn Carter, dijo. Un murmullo rompió entre la multitud. Pude oír a mi sobrina susurrar, dijo, General, los labios de mi hermano se separaron, pero no salió sonido alguno. Y mi padre que una vez me dijo, nunca más te volverán a saludar. Simplemente se quedó ahí, con los ojos abiertos, la columna rígida, mientras el oficial de más alto rango presente saludaba a la hija que él había borrado. Luego, detrás de Rhodes, cada soldado, cada uno, levantó la mano al unísono y replicó el saludo. Una hora de respeto silencioso, un corredor de honor. No devolví el saludo. Aún no. En cambio, avancé por la puerta abierta que alguien había desbloqueado en silencio. Me planté frente a ellos, con la espalda recta, los hombros firmes. Asentí, no por orgullo, sino por algo más profundo, un saber, una verdad recuperada. Y en ese instante, el peso de 15 años cambió. No porque el mundo me creyera ahora, sino porque ya no necesitaba que lo hiciera. Si quieres entender por qué pasó esto, porque un hombre antes manchado de vergüenza volvió a estar en uniforme completo, tendrás que volver conmigo, volver a Siria, volver a las órdenes que me dieron, y a las que me negué a obedecer porque la historia que contaban no era la verdad. Y la verdad que enterraron, es hora de desenterrarla. En mi familia. Cada pared contaba una historia. La sala en casa de mi padre era una galería de generaciones. Retratos en blanco y negro de grandes tíos en la Segunda Guerra Mundial. Primos en el desierto, durante la tormenta del desierto. Mi hermano con su uniforme de academia, sonriendo como un Kennedy. Incluso mi abuelo de pie, junto al general Patton en una foto. Nadie podía tocarla. Tenía el marco asegurado sobre la chimenea. Los Carter llevaban los uniformes como una segunda. Piel del servicio no era una opción. Era una expectativa. No preguntabas si irías, preguntabas a qué rama. Cuando cumplí 16 años, mi camino ya estaba decidido. Y en un momento, mi foto también estuvo ahí, una foto enmarcada tomada el día que recibí mi primera comisión. Mi cabello recogido cuidadosamente bajo la gorra, la mandíbula tensa por el propósito, colgaba justo a la derecha. Un poco más abajo que la de mi hermano, porque, como bromeaba, mi padre, el rango va de izquierda a derecha, del mayor al menor. Durante años, estuve orgullosa en esa pared. No porque anhelara atención, sino porque se sentía como en casa. Como prueba de que pertenecía. Cada vez que volvía de permiso, alguien decía, ahí está, la chica que les ganó a los chicos, y yo sonreía y los dejaba creer que esa era toda la historia. Pero después de Siria, después de 2010, mi foto desapareció. No dijeron nada cuando pasó. Ningún anuncio. Ninguna discusión. Simplemente un día ya no estaba. Fue reemplazada por una acuarela de una ágila calva. Sutil, simbólica, definitiva. Mi padre nunca lo abordó directamente, pero mi hermano sí. Durante una cena meses después. Cuando mi nombre ya había sido eliminado silenciosamente de la lista de invitados a un evento familiar. ¿Sabes por qué?, dijo, clavando su mirada. Desobedeciste una orden. Sacaste a tu unidad antes de que el mando diera luz verde. Eso no es valentía. Y eso es deserción, lo dijo como si leyera un manual. Como si no hablara con la hermana que una vez le enseñó a disparar, que renunció a sus propias oportunidades de ascenso para que él pudiera ir a la escuela que quería. En mi familia. Esa fue la versión que quedó. Evelyn Carter desobedeció. Evelyn Carter avergonzó al ejército. Evelyn Carter perdió su comisión. Evelyn Carter huyó. No importaba que, nunca pedí un juicio público. Que me ordenaron firmar un acuerdo de confidencialidad, que todo lo que hice ese día fue para salvar vidas. Lo que importaba era que el nombre Carter ahora tenía una nota al pie y nadie quería leerla en voz alta. En la cena de jubilación de mi padre, no me mencionaron en su discurso. Ni siquiera como su hija que sirvió. Era como si nunca hubiera vestido el uniforme. Y lo peor es que lo permití, porque explicar la verdad habría significado romper un silencio que había jurado mantener, porque defenderme habría requerido revelar cosas que nunca debieron ser públicas, porque pensé que, si me mantenía en silencio el tiempo suficiente, tal vez me volverían a ver. Pero en cambio, llenaron el marco vacío con silencio. Y con el tiempo, el silencio se convirtió en creencia. Verás. La gente no necesita pruebas para borrarte, solo necesitan una historia que se acerque lo suficiente a la verdad y una pared con una foto menos. La última vez que me invitaron a una cena familiar de los Carter, la mesa estaba puesta, para 14. Lo recuerdo porque mi sobrina usó tarjetas con nombres, pequeños pliegos de cartulina con letras doradas. Cada uno tenía un lugar con su título. Capitán, teniente, doctor, capellán. El mío solo decía Evelyn. Sin rango, sin reconocimiento, solo mi nombre escrito pequeño. Entre un vaso de agua y un tenedor para ensalada. Me sentaron en el extremo, junto al perchero y la silla extra que solo usaban cuando el perro se metía.
Mi hermano ocupaba la cabecera, disfrutando las historias sobre un reciente ascenso. Mi padre se inclinaba, riendo más fuerte de lo habitual. Mi foto ya había sido retirada de la pared para entonces. Nadie lo mencionó durante toda la comida. Mi padre nunca me miró, ni una sola vez, ni cuando le pasé la mantequilla, ni cuando me levanté para llenar mi vaso de agua. Se dirigía a todos los demás. Preguntó a mi primo por su despliegue. Felicitó a mi sobrina por su beca naval. Agradeció a mi hermano por llevar adelante el nombre Carter. Me ignoró como una canción saltada en un CD rayado. A mitad de la cena, mi primo levantó su copa para brindar por quienes han servido con distinción. Las copas chocaron, sonrisas se intercambiaron. Yo levanté la mía también, pero nadie lo notó. Estaban demasiado ocupados mirando a mi hermano, que ya preparaba una respuesta que sonaba ensayada. Me mantuve en silencio. Podía sentir la distancia, como una segunda piel, no solo entre nuestros asientos, sino en cada mirada que evitaba la mía, en cada conversación de la que fui excluida, en cada frase que decía nosotros pero nunca tú. Después del postre, ayudé a recoger los platos. Viejo hábito, mi madre solía decir, siempre puedes saber quién fue criado con disciplina por quién se queda a limpiar. Pero ella ya no estaba. Y esa noche nadie se ofreció a ayudar. Enjuagué el último plato. Me sequé las manos con una toalla y me giré hacia mi hermano. Creo que me voy a ir. Él asintió. Sin abrazo, sin acompañarme a la puerta, solo un distraído gracias por venir, pasé junto a mi padre al salir. No habló, pero sí se movió en su asiento, girándose un poco. Como si incluso mi silueta fuera una ofensa. Nadie me llamó. Después de esa noche, no mensajes, no actualizaciones, no invitaciones. Cuando mi primo se casó la primavera siguiente, me enteré por una foto etiquetada. No me invitaron. Cuando mi hermano tuvo su primer hijo, supe por un colega en el VA. Para entonces, sabía que ya no era hija, hermana ni tía. Solo un fantasma que llevaba el mismo apellido. Años después, supe por casualidad que mi nombre había sido excluido del testamento de mi padre. No movido, no discutido, simplemente borrado, como si nunca hubiera existido. Y honestamente, no me sorprendió. Porque esa cena no fue solo una comida. Fue un mensaje, una declaración de exilio entregada con servilletas y silencio. Salí esa noche, con las llaves en la mano, y entendí algo. No necesitas una prisión para sentir que te han expulsado de tu propia vida. Solo necesitas una mesa donde todos te miren a través como si nunca hubieras estado sentada ahí. Una vez tuve poder en mis manos. No el tipo que se maneja con ruido y metales, sino el silencioso, el que viene con órdenes clasificadas, llamadas a medianoche y decisiones que cambian el destino de personas cuyos nombres jamás conocerás. Lideré equipos de los que nadie habla, operaciones que no existían, misiones que, sí tenían éxito, serían olvidadas y si fallaban, desmentidas. No comandaba desde un podio, sino desde el silencio. Y en ese silencio cumplí con mi deber. Aprendí temprano que los mejores soldados no dejan huellas, dejan sombras, y yo era muy buena en mi trabajo. Mis equipos me llamaban Madre Fantasma, empezó como una broma porque aparecía en lugares donde no debía, resolvía problemas que nadie más podía y desaparecía antes de que alguien pudiera dar las gracias. No necesitaba los agradecimientos. Lo que necesitaba era impacto, y lo tuve hasta que no lo tuve. Hubo una vez, solo una, en que alguien intentó darme crédito. Fue después de una intervención humanitaria en África Occidental. Habíamos extraído a un grupo de médicos bajo asedio sin bajas, bajo fuego intenso y en condiciones adversas. La unidad que lideré actuó con precisión, contención y claridad moral. No fue glamoroso, pero salvó vidas. Mi oficial al mando presentó mi nombre para la Cruz de Servicio Distinguido. Ni siquiera lo supe hasta que el papeleo ya había avanzado por la cadena de mando. Luego se estancó. 2 semanas después, el premio fue reconsiderado. 3 semanas más tarde, recibí la llamada. Una voz que no reconocí, alguien demasiado joven, demasiado ensayado, me dijo que la nominación había sido retirada. Sin razón, sin disculpa, solo una declaración fría, señora. La recomendación ha sido sustituida debido a evaluaciones recientes. Supe a qué se referían. Se referían a Siria. Los susurros ya me seguían. Los informes extraoficiales. La versión mal reportada de lo que sucedió fuera de Alepo. La que decía que desobedecí una orden directa y comprometí una alianza multinacional. Esa versión circuló por las filas más rápido que cualquier hecho. Nadie llamó para escuchar mi versión. Nadie quiso matices y no se me permitió explicar. La misión quedó sellada. Las consecuencias eran mías para cargar. Desde ese momento, mi nombre quedó marcado. No en la lista negra, solo ignorado, pasado por alto, evitado.
Los nuevos oficiales que llegaban me miraban en el pasillo y sonreían incómodos, sin saber si debían saludar. Me convertí en ese tipo de figura de la que la gente hablaba en susurros. Era excelente hasta lo de Siria. El mando no me despidió, no tuvo que hacerlo. Me reasignaron una y otra vez. Menos visibilidad, menos participación. Finalmente, me retiré voluntariamente porque solo puedes ser invisible tantas veces antes de empezar a creer que no existes. Pero aquí está la parte que no entendieron. Yo no serví para ceremonias. Serví porque había gente en peligro y yo tenía la habilidad para ayudarlos. Que me pusieran o no una medalla no cambiaba lo que hacía con mis manos. Aún así, mentiría si dijera que no dolió ver a otros ser celebrados por hacer menos, mientras yo desaparecía en notas clasificadas y reuniones a puerta cerrada. Desaparecí tan bien que cuando me fui, nadie lo notó. Al menos hasta el día en que me presenté detrás de esa cerca. Hasta que rugieron los motores. Hasta que alguien preguntó por qué un general de 4 estrellas saludaba a la de Siria 2010. Nadie venía. Esa fue la primera verdad que entendí ese día. Teníamos tropas en tierra afuera de un pueblo a 30 kilómetros al oeste de Alepo, operación de Gerlight. Se suponía que sería una inspección rutinaria, confirmar inteligencia, localizar almacenes de armas, asegurar el perímetro y evacuar antes de anochecer. Pero en 30 minutos, todo cambió. El plano no coincidía con las imágenes satelitales. El edificio marcado como posible depósito de armas tenía pupitres escolares dentro. Pitarras rotas, dibujos aún pegados en las paredes. No era un escondite. Era una escuela convertida en algo mucho más oscuro. Encontramos jaulas en el sótano, 43 niños, sucios, drogados, usados como escudos humanos. Nuestros radios estaban bloqueados. Los drones habían sido retirados para reasignación y el equipo de respaldo retrasado por decisión, no por logística. Más tarde supe por qué. El pueblo estaba bajo la protección encubierta de un grupo paramilitar extranjero con fuertes vínculos con uno de nuestros aliados. El Departamento de Estado había aprobado silenciosamente la no intervención a cambio de acceso a inteligencia sobre rutas petroleras regionales, lo que significaba que no debíamos estar ahí. Y que si algo salía mal, nos negarían apoyo. Así que, cuando solicité evacuación de emergencia y me dijeron espere instrucciones, supe que era un código, supe que no vendría ayuda. Teníamos quizá 20 minutos antes de que el complejo fuera tomado. Podía esperar una orden, que no llegaría a actuar. Elegí actuar. Ordené a mi unidad dividirse en 2 equipos cubriendo las salidas, uno extrayendo a los niños. Sin formación, sin autorización, solo precisión y velocidad. Avanzamos entre polvo y gritos, puertas, trampas y fuego, desde techos disfrazados de casas. 3 soldados resultaron heridos. Ninguno murió y todos los niños salieron. Dejamos sangre y rifles rotos atrás. También dejamos atrás cualquier ilusión de que el mando nos respaldaría. Cuando llegamos a la zona segura, ya había enviado el informe postoperativo. No mentí, no edulcoré. Dije exactamente lo que encontramos. Exactamente lo que hicimos y exactamente por qué no esperé. Esperaba una reprimenda. Lo que recibí fue un silencio más fuerte que cualquier sala de justicia. El informe fue sellado. La misión reclasificada. Cuando pregunté sobre la conmendación para mi equipo, me dijeron, señora, hemos decidido no continuar con la documentación en este momento. Eso era código burocrático para decir que acababa de avergonzar a alguien con mucho más poder que yo. Una semana después, recibí una carta formal, revisión de conducta iniciada por incumplimiento en la cadena de mando. Los niños que rescatamos fueron reubicados bajo alias humanitarios. Sus identidades selladas. Sus historias jamás contadas. El mundo siguió girando y yo me mantuve en silencio porque sabía que si luchaba, esos niños se convertirían en titulares, sus rostros en pantallas de noticias. Su trauma usado como arma para defender a una soldado que ya no tenía bandera detrás de su nombre. Así que me quedé callada. Absorbí la narrativa. Que conste en el registro, insubordinación, que mi familia crea que huí, que las medallas se entrejen a oficiales que jamás pisaron ese terreno. Porque esto no era por gloria. Era por 40, y 3 niños que pudieron crecer. Y si eso significaba que yo me convirtiera en villana en mi propio país. Que así fuera. A veces la justicia no es ruidosa. A veces son 43 vidas a las que se les da una segunda oportunidad porque una persona desobedeció una orden que nunca estuvo destinada a proteger a los inocentes. Mi familia no conocía la verdad, pero lo más difícil fue que no quisieron conocerla. Después de Siria. El silencio del mando fue bruto. Pero el silencio del hogar, ese sí, dolió más. Recuerdo haber llamado a mi padre el día que recibí el aviso de revisión de conducta. No buscaba simpatía.
Solo quería que lo escuchara de mí, no de alguien más. Contestó el segundo timbrazo. Le dije con calma, con hechos, que había sido oficialmente sancionada por desobedecer órdenes y que aceptaba las consecuencias. Hubo una larga pausa en la línea. Luego dijo, te enseñé a seguir la cadena de mando, no a reescribirla. Esa fue la conversación, sin preguntas. Sin curiosidad, ni siquiera un ¿estás bien? ¿O qué pasó realmente? Solo una frase final antes de colgar, has traído deshonra a esta familia. 2 semanas después, supe que mi nombre había sido removido de la placa militar familiar, la que estaba en el pasillo justo afuera del estudio de mi padre. Trajo a un grabador local para reemplazarla por una placa de latón que decía, reservado para servicio futuro. Era como si hubiera muerto y guardaran el espacio para alguien más digno. No mucho después, mi hermano menor Daniel fue ascendido a mayor, ya escalaba rápido, pero cuando dejé mi puesto en el campo, se abrió la puerta para que él entrara, y lo hizo con facilidad. Nunca me habló al respecto. Nunca preguntó si estaba bien con mi retiro. Nunca cuestionó cómo se benefició de mi caída. Tal vez se dijo que yo lo merecía, o tal vez simplemente no le importó. En las reuniones familiares, pocas a las que intenté asistir, nadie mencionaba mi nombre. Si entraba en la habitación, la energía cambiaba. Mis tías sonreían cortésmente, y luego se retiraban a otras conversaciones. Mis primos asentían desde lejos, sin acercarse. Mi presencia se volvió una molestia educada. Un año, durante la barbacoa anual del Día de los Caídos, mi padre brindó por los valientes hombres y mujeres que nos han hecho sentir orgullo. Enumeró nombres, Daniel, el tío Roy. Incluso un primo lejano de la Guardia Costera que una vez entregó correo en Guam. Omitió completamente el mío. Eso no fue un accidente. Entonces comprendí que mi castigo no venía solo del ejército. Venía de la sangre, del legado. De quienes se suponía que me conocían mejor. Habría sido más fácil si me hubieran preguntado. Si al menos una persona hubiera dicho, cuéntame qué pasó. No la versión de las noticias, ni la oficial, la tuya. Pero nunca lo hicieron porque mi historia era incómoda, porque les hacía cuestionar las reglas con las que vivían. Porque significaba admitir que, a veces el sistema que adoraban, se equivoca. Era más limpio, más simple. Más fácil creer que había fallado. Para descartarme como la historia de advertencia. Para usar mi nombre como advertencia. No seas como Evelyn. No creas que sabes más que el mando. Dijeron que era arrogante. Que mi ego costó vidas, aunque no se perdió ninguna. Aunque se salvaron vidas. Pero los hechos no importan cuando la gente protege su comodidad. Prefieren proteger una mentira que enfrentar una verdad que no cabe en un discurso. Así que dejé de llamar, dejé de escribir. Dejé de intentar explicar. Me convertí en la historia que cuentan a puerta cerrada. El fantasma que rondaba los álbumes de fotos, aquel cuyo nombre pronunciaban en voz baja, y todo el tiempo yo guardaba silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque los amaba más de lo que ellos podían amarme a mí. Y a veces el amor significa dejar que la gente te odie si eso les ayuda a dormir mejor por la noche. 2 meses antes de la ceremonia militar de regreso a casa de la familia Carter, recibí un mensaje de texto de mi prima Lía. Fue corto, informal, casi despreocupado. Oye, solo para avisarte. Gran ceremonia de regreso este otoño. Papá quiere que sea la más grande hasta ahora. Pensé que querrías saberlo. No había enlace, ni invitación, ni seguimiento. Aún así, revisé el sitio oficial. Y ahí estaba, reunión del legado militar Carter, honrando 3 generaciones de servicio. El nombre de mi hermano estaba en el cartel, el de mi padre en la introducción. Incluso el esposo de Lía, que cumplió un servicio de 2 años no combatiente en Alemania, tenía un espacio designado para hablar. Desplacé por el itinerario, oradores invitados, entrega de medallas. Tributos en video, un segmento titulado Los héroes entre nosotros. Mi nombre no estaba, ni en los homenajeados, ni en el programa, ni siquiera en las notas al pie. Sin embargo, había un pequeño descargo de responsabilidad al final de la página. Debido a la naturaleza formal de este evento, solicitamos, amablemente, que los invitados se abstengan de invitar a personas cuyo servicio ha estado sujeto a acciones disciplinarias. Eso no fue sutil. Estaba dirigido a mí. Dolió. Pero no por la razón que podrías pensar. No necesitaba un asiento al frente, no necesitaba un discurso ni una medalla, pero ser borrada otra vez, esta vez en público. Frente a niños que podrían crecer pensando que nunca fui parte de la historia. Eso no podía permitirlo. No porque quisiera reconocimiento, sino porque le debía algo a 43 niños que nunca pudieron contar lo que pasó. A los soldados que siguieron mis órdenes, confiando en que sabía lo que hacía, incluso a costa de mí misma. Así que presenté una solicitud formal al Departamento de Defensa,
no para impugnar el evento ni para demandar, solo para desclasificar una parte limitada de mi expediente. 45 minutos de visibilidad, tiempo suficiente para que la verdad respirara. El proceso no fue fácil. Tuve que pasar por 4 niveles de autorización. Firmé nuevos acuerdos de restricciones que harían que el expediente desapareciera nuevamente en cuanto el tiempo expirara, pero finalmente la solicitud fue aprobada. 45 minutos, alcance limitado, solo en el lugar, sin prensa, sin replicaciones. No se lo dije a nadie, ni a mi hermano, ni a mi padre. Ni siquiera a Lía, quien probablemente asumió que no iría. En los días previos al evento, mantuve el silencio. No preparé un discurso. No saqué el uniforme. No practiqué cómo me explicaría si alguien preguntaba, ¿por qué estás aquí? Porque no iba a explicar. Iba a ser testigo, a mirarlos a los ojos uno a uno y mostrarles que todavía estaba aquí, intacta. Sin vergüenza y sin invitación. Compré un boleto de tren en lugar de volar. Llevé ropa de civil en lugar de uniforme de ceremonia. Llegué la noche anterior y me alojé en un motel junto a la autopista. Observé el lugar del evento desde el otro lado de la calle, vi izar las banderas, organizar las sillas, llegar a la familia en oleadas. Sonrientes, saludando, orgullosos. Nadie me notó, y me gustó así. Esa mañana, mientras estaba sentada, detrás de una cerca baja, viendo comenzar los discursos, me sentí extrañamente tranquila. Esto no era una venganza. No se trataba de demostrar que alguien estaba equivocado. Se trataba de reclamar mi nombre, aunque solo fuera por 45 minutos. Aunque nadie lo dijera en voz alta, porque a veces lo más poderoso que puedes hacer es presentarte no para ser visto, sino para recordarte que borrar no es lo mismo que ausencia. Me habían borrado, pero yo seguí aquí y la verdad nunca se fue conmigo. Llegué 1 hora antes, no por entusiasmo, sino por cálculo. Quería evitar las multitudes, las miradas, los saludos ensayados. Estacioné mi auto a 2 cuadras y caminé, el resto a pie tomando calles laterales y callejones como viejos hábitos que no podía desaprender. El evento se realizó en Bethnals Green, un pequeño parque de la ciudad adaptado cada año para esta ceremonia. Filas de sillas plegables estaban colocadas en el césped. Banderas de todas las ramas ondeaban con la brisa. Un escenario alquilado se situaba al frente, flanqueado por 2 grandes altavoces y un podio envuelto con guirnaldas en rojo, blanco y azul. Yo llevaba jeans, una camisa azul marino limpia, sin cintas, sin insignias, sin sellos militares. Nada que pudiera sugerir que era alguien a quien prestarle atención. Me acerqué al camino principal de entrada, la grava recién nivelada. Un joven en uniforme estaba junto a la puerta con una carpeta. Revisando nombres. ¿Nombre, señora?, preguntó cortés pero distante. Evelyn Carter, respondí en voz baja. Miró la lista. Su bolígrafo titubeó y luego retrocedió. Pasó una página, luego otra. Lo siento. Señora, no veo su nombre aquí. No estoy pidiendo un asiento adelante. Solo atrás. Me mantendré fuera del camino, él dudó. Miró por encima del hombro hacia un grupo de organizadores cerca del escenario. Me han indicado no permitir la entrada a personas que no estén registradas formalmente. Lo siento mucho. Asentí, sin enojo, sin discusión, solo un agradecimiento silencioso mientras me hacía a un lado. Encontré un lugar al borde del parque, detrás de una cerca baja que separaba el área de asientos de la acera. No era una buena vista, pero no estaba ahí para mirar. Estaba para presenciar. Una mujer que pasaba con un cochecito me sonrió cálidamente y siguió su camino. No tenía idea de quién era yo, y por primera vez en mucho tiempo encontré consuelo en el anonimato. Me senté en el pequeño borde de piedra que limitaba con el césped. Piernas cruzadas, manos en el regazo, espalda recta, viejos hábitos otra vez. Desde donde estaba sentada, podía ver todo el escenario. Mi hermano estaba cerca del podio, repasando sus notas. Mi padre ya estaba en la primera fila, postura perfecta, mandíbula firme. Un orgullo veterano que parecía envolverlo por completo. Observé cómo saludaban a los primos, estrechaban manos con concejales, posaban para fotos con otros invitados condecorados, gente que solía conocer, gente que solía conocerme. Ninguno miró en mi dirección. Y no esperaba que lo hicieran. No estaba ahí para interrumpir. No estaba ahí para corregir. Estaba porque esta también fue mi historia. Un voluntario repartía programas impresos. Un niño pasó, saltando con una bandera en cada mano. Una pequeña banda de marcha afinaba sus instrumentos bajo una carpa blanca a un lado. Entonces comenzó la ceremonia, una invocación, unas palabras del alcalde. La lectura del rol de honor familiar Carter. Reconocí cada nombre y sentí la ausencia del mío como un eco silencioso entre sílabas. Mencionaron a mi hermano 2 veces, una por su servicio activo, otra por su labor comunitaria.
Incluso mencionaron al esposo de mi prima, que nunca fue desplegado. Pero a mí, nunca, ni una sola vez. Me quedé quieta, respirando despacio, contando cada pausa entre aplausos. Cada ovación me recordaba que ya no era parte de esos aplausos. Y sin embargo, no me sentí pequeña. No me sentí borrada porque sabía algo que ellos no sabían. El reloj estaba corriendo y los 45 minutos apenas comenzaban. Cuando mi hermano subió al escenario y aclaró la garganta frente al micrófono, fijé la vista en el borde de la bandera detrás de él. Las estrellas eran nítidas. El rojo tan intenso que parecía húmedo. Me recordó a otro tipo de rojo, otro tipo de silencio. Alepo 2010, mis botas pisaron la tierra en enero 300. Nos movíamos con respiración baja, controlada, sin linternas, sin charlas por radio. Nuestras órdenes eran precisas: inspección, el corredor norte, confirmar presencia de depósito de armas enemigas. Evitar confrontación civil. Pero lo que encontramos no fue munición. Eran niños enjaulados, drogados, algunos inconscientes, usados como escudos por militantes que sabían cómo explotar las reglas de enfrentamiento americanas. Y de repente, todos los protocolos que había seguido se desmoronaron a mis pies. La inteligencia decía que el complejo era un objetivo caliente. De máxima prioridad, el mando dijo: manténganse en posición, esperen autorización. Pero, yo sabía que la autorización no llegaría, no a tiempo, no sin consecuencias, porque había otros intereses en juego, políticos. Y los niños no estaban en la Allende. Tuve que decidir, obedecer y esperar, o desobedecer y actuar. Elegí actuar. Rompimos formación y nos dividimos en equipos de extracción. Lideré la carga por la entrada este, recibimos fuego en 60 segundos. 2 hombres cayeron, uno herido en el hombro, otro con la pierna rota. Los arrastramos mientras el fuego de cobertura retumbaba tras nosotros como un trueno furioso. Entramos al sótano y encontramos 43 niños descalzos, temblando, casi inconscientes. Radié, carga localizada, solicito evacuación inmediata. Silencio. Repetí: aquí es Choyer. Tengo 43 civiles menores. Solicito evacuación urgente. Más silencio. Luego estática. Y finalmente: esta operación no está autorizada. No proceda. Miré el radio como si tuviera dientes. No proceda. Teníamos segundos antes de que el enemigo se reagrupara. Segundos antes de que ese edificio se convirtiera en una tumba. No pregunté de nuevo. Di la orden: evacuar. Ahora nos vamos. No importa lo que digan. Sacamos a esos niños envueltos en mantas de repuesto y chalecos antibalas. Los cargamos en los camiones, los cubrimos con nuestras propias chaquetas. No miramos atrás. Para cuando llegamos a la zona segura, un niño tuvo una convulsión. 2 más vomitaban por lo que sea que les habían dado para sedar. Uno, el más pequeño, apenas 5 años. Se aferraba a mi pierna como si yo fuera lo único que quedaba en el mundo a lo que aferrarse. Lo salvamos. A todos. Pero el mando no lo vio así. Su mensaje fue claro. Exponiste un compromiso político. Arriesgaste consecuencias diplomáticas. Actuaste por tu cuenta. Y así me convertí en un problema a manejar. La misión quedó sellada. Mi historial borrado. La historia oficial decía: inteligencia comprometida, evacuación civil incompleta. Ni una sola línea sobre las vidas que salvamos. Ninguna mención a los niños. Ni siquiera una nota al pie. Querían borrarlo. Y lo permití porque luchar significaría arrastrar a esos niños a un foco que no pidieron. Significaría contarle al mundo quién los falló y quién trató de encubrirlo. Así que acepté la reprimenda, firmé el acuerdo de confidencialidad y me alejé del campo de batalla sin aplausos. Sin explicaciones. Pero esta vez no. Mientras la voz de mi hermano resonaba por el parque, llena de orgullo y actuación, yo no me moví, no parpadeé. Esta vez me quedé detrás de la cerca a la vista de todos. Porque por primera vez en más de una década, no era yo quien era evacuada. Era yo quien mantenía la posición. Quien defendía mi terreno, esperando, no un rescate, sino un ajuste de cuentas. Comenzó con un temblor, sutil al principio. Como un trueno lejano. Ese tipo de sonido que hace que los pájaros despeguen de los árboles antes de que alguien se dé cuenta del motivo. La gente giró la cabeza. Los murmullos crecían como la temperatura, luego el sonido se volvió más fuerte. La vibración se movía bajo las plantas de mis pies. Motores pesados. Familiares. Alguien cerca del escenario se cubrió los ojos. ¿Qué diablos es eso?, susurró otro. Yo ya lo sabía. 20 Humvees doblaron la esquina en formación compacta. Luces delanteras encendidas. Polvo que giraba, tras ellos como niebla removida por la memoria. Su llegada fue metódica. Sin bocinas estridentes, sin banderas ondeando. Solo presencia pura. Se podía sentir el silencio entre cada giro de las llantas.
No formaban parte del programa. Nadie los había invitado, pero vinieron de todos modos. La ceremonia se detuvo a mitad de frase. Mi hermano pausó en el podio, con el ceño fruncido. Mi padre se levantó lentamente, escaneando la formación como si intentara calcular si era una protesta. Un error o algo peor. El convoy se detuvo. Los soldados descendieron en movimientos coordinados, 200 en total. Las botas golpearon el suelo al ritmo, formando un corredor recto a través del centro del parque. Entonces se abrió la última puerta y descendió el general Malcolm. Herodes, 4 estrellas brillando bajo el sol del mediodía. Uniforme de gala impecable, rostro impenetrable, el oficial de más alto rango presente. Y el único hombre que no había visto desde el día que firmó la orden que selló mi historial. No saludó a la multitud, no estrechó manos, no hizo señales. Caminó más allá de los invitados sentados, los funcionarios de la ciudad, la familia Carter y el podio, todos ahora en silencio. Sin saber qué pensar de esta ruptura en la tradición, caminó hacia el lado de la cerca, donde yo seguía sentada, con las manos cruzadas y la espalda recta, y se detuvo justo frente a mí. El mundo contuvo la respiración. Entonces, con postura perfecta y claridad total, levantó su mano derecha y saludó. Bienvenida de nuevo, General Evelyn Carter, mi nombre, completo y formal. Resonó en todo el parque como una campana que suena tras años de silencio. Los suspiros atravesaron la multitud como el viento entre hojas secas. Alguien dejó caer un programa. Otro dijo General, me puse de pie. No rápido ni triunfante. Solo con propósito. El general Herodes bajó el saludo. He solicitado que se restablezcan todos sus honores, dijo, voz calmada pero resuelta. Desclasificación temporal. Efectiva ahora. Volvió hacia la multitud, levantando la voz para que llegara a todos. Para quienes no lo sepan. Esta mujer sirvió 33 años en el ejército de los Estados Unidos. Lideró operaciones clasificadas en 5 países. Salvó vidas en lugares que no podemos nombrar. Ostentó rango cuando otros tenían miedo. Y cuando el sistema falló, ella sostuvo la línea. Se volvió hacia mí. Olvidamos darte las gracias hasta ahora. Entonces, como por señal. Los 200 soldados, detrás de él, levantaron las manos y saludaron al unísono. No lloré, no sonreí, pero por dentro sentí algo cambiar. No era vindicación ni venganza, solo gravedad realineándose. Detrás de mí, escuché voces suaves al principio. Luego alzándose, ella era una de nosotros. ¿Cómo no la incluyeron? General Carter, pensé que sí. No terminaron la frase porque sabían lo que habían pensado y entendían cuán erróneo sonaba ahora. Mi hermano seguía congelado en el micrófono. Mi padre no se había sentado. Herodes miró atrás una vez. ¿Más quieres dirigirte a ellos? Negué con la cabeza. No es necesario. Ya me han escuchado. Asintió, se apartó y con un solo movimiento, sus soldados volvieron a formar filas, esta vez mirando hacia afuera, como protegiendo algo sagrado. Me hizo saber la verdad. Caminó despacio. No con duda, sino con deliberación, como si cada paso tuviera peso, como si hubiera ensayado esto 1000 veces en su mente, y ahora, parado ante cientos de extraños, quería que cada segundo importara. Parecía tener unos 25, tal vez 26 años, cabello recortado, traje gris. Sus zapatos estaban polvorientos, como si hubiera caminado por el parque, en lugar de tomar la carretera. En su mano sostenía una carta doblada. Lo reconocí antes que nadie. No por su nombre, nunca supe su nombre, pero por la forma de su rostro, por la pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, por cómo llevaba los hombros. Como si alguna vez hubiera cargado el peso del mundo con 5 años. Era uno de los niños de Siria, de esa noche. Del sótano. Un voluntario le susurró algo al maestro de ceremonias. El micrófono fue entregado. Nadie objetó. Nadie sabía quién era, pero algo en el silencio les dijo a todos que escucharan. Desdobló la carta, aclaró la garganta, y comenzó, mi nombre es Dr. Asim Kelal. Nací en Alepo, cuando tenía 5 años. Me sacaron de mi pueblo y me usaron como escudo humano por hombres a quienes no les importaba si vivía o moría. La multitud quedó en completo silencio. Continuó, el 16 de febrero de 2010, una unidad estadounidense irrumpió en un complejo fuera de Alepo. Los soldados no sabían que encontrarían niños. Les ordenaron esperar. Les dijeron que era peligroso. Pero una mujer, una comandante, decidió actuar de todas formas. Esa mujer fue la general Evelyn Carter. Vi cabezas girar, bocas abrirse. Ojos dirigirse hacia mí. Mis recuerdos de esa noche son fragmentos, dijo. Dolor, luz, olor a diésel. Una mujer arrodillada a mi lado, envolviéndome una chaqueta alrededor de los hombros. Su voz, calma, tranquilizadora. Nunca olvidé su voz, hizo una pausa. Luego me miró directamente, estoy vivo hoy porque ella desobedeció, escucharon algunos suspiros.
Alguien cerca del frente se limpió una lágrima de la mejilla. Me convertí en doctor, continuó. Hoy trabajo en un hospital infantil en Nueva York. He ayudado a salvar vidas porque alguien una vez salvó la mía. Y durante años. No supe su nombre. Nadie me lo dijo. Nadie habló sobre la misión. Solo recientemente supe la verdad por accidente, a través de un documento filtrado que nunca debió existir. Su volvió al micrófono. Su voz tembló, pero no por miedo, por algo más profundo, orgullo, dolor. Gratitud. No pidió un gracias. No pidió ser recordada, pero yo la recuerdo. Nosotros la recordamos. Luego sacó de su abrigo un pequeño sobre. Mi hermana menor, una de los 43 niños rescatados esa noche. Escribió esto antes de fallecer el año pasado por leucemia. Quería decir algo, si alguna vez supiera quién la salvó. Desdobló una nota. La leyó suavemente. La dama de brazos fuertes. Gracias por ser valiente cuando el mundo no lo fue. Gracias por elegirnos, incluso cuando te dijeron que no lo hicieras. No recuerdo tu rostro. Pero recuerdo haberme sentido seguro. Eso fue suficiente. Mis manos no se movieron. Mi cuerpo no se tambaleó, pero por dentro mi respiración se quebró en 1000 pedazos. Detrás de mí, alguien sollozó. Cerca de la primera fila. Vi los nudillos de mi padre ponerse blancos al agarrar el borde de su silla. Y a su lado, el rostro de mi hermano estaba pálido. Así miró al público una última vez. La historia intentó olvidarla, pero nosotros no, y no lo haremos. Se bajó del estrado. Sin aplausos, no porque no los mereciera, sino porque el momento había robado el sonido mismo. Caminó directamente hacia mí, y cuando llegó, se detuvo. Extendió la mano y dijo, he esperado toda mi vida para decir esto. Gracias, general. Carter, le estreché la mano, firme, sin palabras entre nosotros, porque a veces cuando la verdad finalmente se pronuncia en voz alta, no queda nada más que agregar. Durante 15 años. Mi padre nunca me miró a los ojos. No después de Siria, no después de las cenas familiares a las que no me invitaron, no después de que los susurros se convirtieran en silencio y el silencio en ausencia. Incluso cuando compartimos la misma habitación una vez en el funeral de un primo. Él mantuvo su atención en otro lugar. Era como si ya no existiera dentro de su campo visual. Pero después del discurso de Asim, algo se quebró. No se levantó de inmediato. No avanzó rápido. No bajó la cabeza en señal de vergüenza. Eso habría sido demasiado fácil y poco propio de él. En cambio, se quedó perfectamente quieto. Sus dedos entrelazados firmemente en el regazo, los hombros en esa misma posición de descanso en desfile que nos enseñó cuando éramos niños. Pero su mandíbula tembló una vez brevemente, y ese fue el primer movimiento que vi en años que no estaba ensayado. Mi hermano se inclinó hacia él. Susurró algo que no pude escuchar. Mi padre no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el lugar donde Asim había estado, donde la verdad fluyó como agua sobre piedra seca. Luego, sin advertencia, se levantó. No con urgencia, no como reacción, sino como un cambio en la gravedad. No parpadeé. No supuse que venía hacia mí. De hecho, parte de mí pensó que podría simplemente irse, alejarse como siempre lo había hecho. Pero entonces, mientras la multitud comenzaba a murmurar, moverse y exhalar de nuevo, hizo algo que no había visto desde que era niña, se volvió hacia mí, nuestros ojos se encontraron. 15 años colapsaron en ese momento cargado. Lo vi. El orgullo que había enterrado. La duda que nunca expresó. El dolor que se tragó entero porque era más fácil culparme a mí que cuestionar el sistema que pasó su vida defendiendo. No habló, no sonrió, no extendió la mano, pero asintió solo una vez. No fue un gran gesto, no un reconocimiento público, sino un reconocimiento, un saludo, no de rango a rango, sino de padre a hija. No fue perdón, fue una disculpa, pero fue algo real. Y lo real fue suficiente. Mantuvo la mirada solo un segundo más. Luego volvió a su asiento. No se sentó. Simplemente se quedó de pie, detrás de la silla, con las manos agarrando el respaldo, como si necesitara sostener algo que no se estuviera derrumbando. Pude sentir cada respiración en el espacio a nuestro alrededor cambiar. Mi hermano me miró después, inseguro, con una expresión entre confusión y arrepentimiento, pero yo no le devolví la mirada. No aún. Ese momento pertenecía a mi padre, y a mí, a todo lo que quedó sin decir, a todo lo que ambos habíamos perdido y a todo lo que quizá nunca recuperaríamos. Pero por primera vez en años, no me sentí borrada. Me sentí vista, no como General Carter, no como la desgracia, la marginada, el fantasma. Solo como Evelyn, la niña a quien una vez enseñó a atarse las botas con precisión. La hija que creyó que podría liderar ejércitos. La mujer que vivió lo suficiente para demostrar que no estaba equivocado, solo que no quiso esperar lo suficiente para saberlo. Y quizá eso fue todo lo que siempre necesité.
No aplausos, no una medalla. Solo una mirada atrás para recordarme que nunca fui invisible, solo incómoda. La ceremonia terminó, pero el ruido no. En horas. Los clips de los Jambis entrando se volvieron virales. Alguien había grabado al general Herodes saludándome desde 3 ángulos. Otro captó el discurso de As incompleto, tembloroso pero claro. A la mañana siguiente, mi nombre era tendencia por primera vez en 15 años. No como una desgracia, no como un fantasma, sino como un signo de interrogación. Algunos titulares lo llamaban redención, la general olvidada vuelve al foco. Desobedeció, pero salvó vidas. ¿Quién tenía razón? Otros no fueron tan generosos, ¿héroe responsabilidad? ¿Puso en peligro una alianza diplomática la general Carter? Los comentarios ardían como pólvora. Desobedeció. Órdenes, simple y claro. Eso no es heroísmo. Eso es insubordinación. Si no hubiera actuado, 43 niños estarían muertos. ¿Qué habrías hecho tú? Imaginen si cada soldado se tomara la libertad de reescribir órdenes. Habría caos. ¿Saben qué más? Habría menos muertes por burocracia, incluso entre veteranos. El debate estaba dividido. Algunos elogiaron mi decisión, llamándola claridad en el campo de batalla. Otros decían que rompí el código, y una vez que eso se rompe, todo lo demás se deshace. Los podcasts invitaban éticos, generales, sobrevivientes de trauma. Todos tenían una opinión. Todos querían tener la última palabra, menos yo. No publiqué nada. No respondí. No escribí memorias porque nada de esto era nuevo para mí. Simplemente estaban teniendo la discusión que yo ya había vivido sola, pero observé en silencio. No para defenderme, sino para entender cómo el mundo interpreta lo gris. No me sorprendió que la gente tomara partido. Lo que me sorprendió fue cuántos se detuvieron. ¿Cuántos dijeron, no sé qué habría hecho? Esa pausa significaba algo, porque durante 15 años fui la villana en una historia que nadie quería examinar. Ahora, por primera vez, la gente no solo miraba lo que hice, preguntaban por qué. Y estuvieran de acuerdo o no, ese paso de juicio a indagación se sentía como una forma de justicia. Imperfecta, desordenada, pero real. Volví a casa la mañana siguiente. Sin conferencias de prensa, sin entrevistas. Sin mesas redondas con analistas militares diseccionando cada decisión mía. No devolví llamadas de periodistas, ni respondí correos electrónicos. No firmé contrato para un libro, ni dejé que nadie filmara un documental. No necesitaba una plataforma. Solo quería paz. La granja me esperaba. Las cercas aún necesitaban reparación. El jardín se había vuelto salvaje, con maleza de finales de verano. Mis botas se hundían en la tierra familiar como si por fin les permitieran descansar. Me quité la chaqueta con el parche de servicio, la doblé cuidadosamente y la guardé en el maletero con la caja de medallas que aún no había desempacado. Luego cerré la tapa y la deslicé debajo de mi cama. No me estaba escondiendo. Solo no estaba actuando. Hay una diferencia. Durante años, mi silencio fue impuesto, mandado por autorizaciones. Enterrado bajo secreto y vergüenza. Pero esta vez, fue una elección mía, y la elegí. Ya no necesitaba corregir el registro. Ya no necesitaba disculpas ni aplausos. La verdad salió a la luz no porque yo la arrastrara, sino porque alguien que vivió gracias a ella habló. Eso fue suficiente. Que el mundo debata, que los foros giren en círculos, que la gente que solo conoce el titular se pregunte si merezco redención. Porque la redención no era lo que buscaba. Buscaba espacio para respirar, para plantar. Para dormir sin el zumbido del juicio en mis oídos. Me despertaba con el sol y alimentaba a las cabras. Arreglé un poste de cerca roto con un martillo tan viejo que pertenecía a mi abuelo. Preparé café en la misma taza astillada que usé la mañana después de renunciar. La vida no cambió, pero yo sí, en algún lugar entre el convoy y el discurso. Entre el niño que salvé y el padre que finalmente me miró, algo dentro de mí se calmó. No porque todo estuviera resuelto, sino porque yo lo estaba. Quizá nunca me entenderán por completo. Quizá la gente siempre discutirá si lo que hice estuvo bien. Y quizá, solo quizá, eso está bien porque la creencia no es requisito para la verdad. Y la justicia no siempre es ruidosa. A veces es una mujer en su porche, viendo cambiar el cielo, finalmente en paz consigo misma. Llegó un martes. El sobre no tenía marcas, sin dirección de remitente, sin sello más allá del habitual. Solo, una escritura sencilla al frente, para Evelyn. Dentro, una sola hoja de papel. Sin membrete, sin firma, pero las palabras eran claras, si me lo permites, me gustaría pasar. No para pedir perdón. Solo para escuchar. Eso fue todo. Sin demandas, sin defensa. No, pero tienes que entender, solo eso. Y aunque su nombre no estaba escrito en la página, sabía quién lo había enviado, por la forma en que la Y se curvaba al final, por cómo el papel olía, a tabaco viejo y pino.
Me senté en la mesa de la cocina con la carta frente a mí casi una hora. El café se había enfriado, el sol se deslizaba por la ventana. Mi pulgar rozaba una y otra vez el borde del papel. No lloré, no me enfurecí, simplemente me quedé sentada. Durante años, había ensayado lo que le diría a mi padre si alguna vez viniera a buscarme. Imaginé confrontaciones, discusiones, quizás gritos. Pero esa sola frase deshizo todo eso. No porque arreglara nada, sino porque no intentaba hacerlo. No escribió para reclamarme, escribió para ser testigo de mí. Y para un hombre como mi padre, cuyo amor era disciplina, cuya aprobación era silencio, eso fue un terremoto. Aún así, no le respondí. No porque lo estuviera castigando, ni porque no quisiera que viniera, sino porque necesitaba que el silencio durara un poco más. Para respirar lo que se siente ser escuchada antes de ser hablada. Aquella tarde salí al porche con las cartas aún en la mano. La brisa era ligera, las cabras estaban quietas. El mundo no sabía lo que se estaba desarrollando en mi pecho. Pero yo sí, y tal vez él también. No sabía si vendría. Y no sabía si estaba lista. Pero sabía esto, esa carta no pedía perdón. Pedía un asiento. A veces eso es lo más honesto que un hombre puede ofrecer, especialmente uno que me enseñó a pelear con reglas. Y luego me castigó cuando elegía a las personas sobre el protocolo. ¿Vendría o no? De cualquier forma, yo ya me había levantado de esa mesa, la que una vez me sentó última, y construí una propia. Y si él llegaba, le prepararía una taza de café. La misma taza astillada, la misma mañana tranquila. No se necesitaban disculpas, solo espacio para hablar y quizá, solo quizá, espacio para escuchar. Esa mañana, desperté antes del sol. El aire estaba inmóvil, como si la tierra no hubiera decidido respirar todavía. Me moví por la cocina por instinto. Las mismas tablas gastadas bajo mis pies, el mismo leve zumbido del refrigerador. Mis manos alcanzaron la tetera sin pensar. 2 tazas esta vez, una para mí, otra para quizás. No miré hacia el camino. No esperaba un motor ni botas sobre grava, ni el viejo camión gris que aún recordaba de años atrás. Solo herví el agua mientras ésta emitía vapor y siseaba. Limpié un poco el porche, sacudí la mecedora vieja y saqué la segunda silla de la esquina donde solía tenerla plegada. Ni siquiera sabía por qué la había guardado todos estos años. Pero estaba allí esperándome, igual que yo. La coloqué junto a la mía, no enfrente, no mirándome como un enfrentamiento, sino al lado, como iguales, como testigos del mismo cielo. Era algo pequeño, en realidad. Una segunda silla. Pero en nuestra familia, los asientos siempre significaron algo. En nuestra mesa de comedor, tu lugar determinaba tu posición. Padre en la cabecera, madre a su derecha. Luego los niños en orden de favor o desempeño. Cuando era niña, me acercaba poco a poco hacia la cabecera, esperando algún día ganar el asiento junto a él. Luego llegó 2010, y así desaparecí. Mi silla quedó vacía, mi nombre en silencio. Esa mañana, mientras se preparaba el café, me senté en mi silla en el porche y coloqué la segunda taza en el apoyabrazos del asiento vacío. No pensé en lo que diría si él viniera. No preparé un discurso. No ensayé perdón. No reviví la ira. Solo esperé. El viento se levantó suavemente. Los pájaros comenzaron a charlar en los árboles. Una cabra estornudó detrás del granero. La vida continuó. Vi el vapor curvarse desde la taza intacta. Era hermosa en su quietud, no un símbolo, no una declaración. Solo una taza de café para alguien a quien una vez llamé padre. No estaba segura de si vendría, pero poner la silla, hacer espacio, era para recordarme que podía ser lugar sin expectativas, sin resentimientos, sin necesidad de reescribir lo ocurrido. Solo espacio para alguien que una vez no hizo espacio para mí. Y si no aparecía, si ese asiento permanecía vacío para siempre, también estaría bien. Porque el acto de ponerlo allí ya era una especie de sanación, una declaración silenciosa, de que ya no vivía en la sombra de la ausencia. Que podía invitar a la presencia, aunque nunca llegara. Que podía dejar la puerta abierta, la tetera caliente, el silencio suave. Que podía vivir sin odio. Y quizá eso era toda la victoria que necesitaba. Nunca he visitado el muro. No el tallado en mármol ni iluminado por focos. No el que los turistas apoyan para fotografiarse. No lo necesito porque he visto otro tipo de muro. Uno que no está hecho de piedra ni bronce. Está en los ojos de las personas que una vez saqué de los escombros. Está en el apretón de manos de un hombre que cojeó hacia mí en un hospital, años después del rescate, sosteniendo la mano de su hijo y susurrando. Él lleva tu nombre. Está en la invitación de boda que llegó por correo la primavera pasada de una joven enfermera que una vez llevé fuera de una escuela derrumbada en Siria. Ella se casó con un bombero. Dijeron que podía sentarme en la primera fila. No fui, pero guardé la tarjeta. Está en la foto que tengo pegada al refrigerador.
Un grupo de 10 niños ahora adultos. Parados fuera de una clínica médica en Queens. Uno es pediatra. 2 se hicieron maestros. Uno está en el FDNY. Cada uno de ellos vino de un lugar que alguna vez llamaron desesperanza. Ellos vivieron, y ese es el muro que yo visito. No todos los nombres se graban en medallas o discursos. Algunos viven en vidas que continúan gracias a las segundas oportunidades que recibieron. En los futuros que crearon. Si me preguntaras ahora, ¿lo haría de nuevo? ¿Rompería el protocolo? ¿Arriesgaría mi rango? ¿Tragaría el silencio? ¿Perdería el honor? Sí, 1000 veces. Sí, porque entre medallas y vidas. Elijo vidas. Entre el silencio y el grito de un niño atrapado, elijo desobedecer. Entre desaparecer en la historia o convertirme en un recuerdo en la supervivencia de alguien, elijo ser la razón por la que alguien puede crecer, amar, perdonar y quizás salvar a otro. Así que no. No necesito que mi nombre esté en su muro. Solo necesito que no lo borren. Eso es suficiente. Ahora vivo en una granja tranquila. El porche está quieto, las cabras son ruidosas. A veces llega correo con cartas. A veces no. A veces me despierto en medio de la noche y creo oír rotores distantes como fantasmas regresando a casa. Pero la mayoría de los días tomo mi café en el porche. Leo. Respiro y recuerdo. No solo los rostros que salvé, sino los que no. Los que nunca olvidaré. Y si estás escuchando mi historia ahora, donde sea que estés, espero que lleves contigo una cosa. No necesitas ser reconocido para importar. No necesitas ser recordado para haber hecho la diferencia. Solo tienes que presentarte, incluso cuando te dejan fuera. Incluso cuando tu nombre está tachado. Incluso cuando nadie aplaude. A veces, los actos más silenciosos resuenan con más fuerza a lo largo del tiempo. Y a veces el milagro no es la persona que llega con gloria. Es la que se quedó cuando nadie miraba antes de decir adiós. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Es una mañana tranquila con una taza de café caliente o una noche tarde en la que ¿historias como esta te acompañan? Cuéntanos. En los comentarios leemos a todos con gratitud. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor considera suscribirte al canal. No solo para escuchar más historias como esta, sino para ser parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por dedicar tu tiempo con nosotros hoy. Donde sea que estés, esperamos que lleves esta historia contigo. Y recuerda, a veces el milagro no toca a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate y nos vemos en la próxima historia.